Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, espacio en el que nuestros profesores investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro Voces Diferentes, Mujeres Científicas en México, resultado del trabajo que realizó la doctora Rosa María Valles Ruiz en conjunto con otras científicas, de que me permitiré dar una breve semblanza de su trayectoria académica. La doctora Rosa María Valles Ruiz es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, autora y coordinadora de 40 libros, 30 artículos en revistas indexadas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Trabaja las líneas de investigación, género e historia, análisis del discurso, movimientos estudiantiles, historia oral y medios de comunicación. Es biógrafa de Ermila Galindo Asista, la feminista más relevante de la Revolución Mexicana. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el primer lugar a su tesis de doctorado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, la medalla al mérito Ermila Galindo del Congreso de la Ciudad de México y el doctorado honoris causa del Claustro Doctoral AC. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su presencia en este programa. Muchas gracias por la invitación, Joselito. Me gusta este programa. Me parece un espacio muy adecuado para que los investigadores de la Autónoma del Estado de Hidalgo demos a conocer el trabajo que realizamos, de manera individual o de manera colectiva. Así es, doctora, muchísimas gracias. Y hablando propiamente del libro Voces Diferentes, Mujeres Científicas en México, ¿cuál fue la motivación que los llevó a hacer la elaboración de este libro, doctora? Bueno, pues es una motivación que ya viene de tiempo atrás, porque es una línea de investigación que yo he trabajado incluso desde que hacía periodismo. Cuando yo estuve en el medio periodístico, que estuve muchos años, y llegué a manejar todos los géneros y me gustaba mucho hacer entrevistas de semblanza. Y en esas entrevistas de semblanza siempre veía yo pues que como que no había mucho espacio para el trabajo que hacían las mujeres. Entonces yo siempre andaba tras las mujeres destacadas, viendo a ver qué hacía qué hacía esta otra persona. Entre ellas, por ejemplo, entrevisté a la que fuera primera gobernadora de México, la primera gobernadora de México y que fue en Colima, fue Griselda Álvarez Ponce de León. Entonces, Griselda Álvarez Ponce de León fue gobernadora desde 1979-1985. Ella era una mujer muy preparada, era además poetisa, era literata, o sea, escribía. Y cuando yo quise entrevistarla, no me conocía, yo tampoco la conocía a ella, y me dijo que 20 minutos, que me daba 20 minutos. Y entonces, pues yo iba así, toda preocupada, porque yo dije, en 20 minutos yo no voy a hacer una entrevista de semblanza, me va a salir una entrevista con todo el respeto a las entrevistas informativas de pregunta y respuesta, y después la voy a redactar diciendo de que declaró, afirmó, recalcó, subrayó, porque esas son las de pregunta y respuesta, pero no voy a tener oportunidad ni de describirla, ni de ahondar en su personalidad, ni nada. Luego pasó que yo soy muy puntual de manera general, y entonces, pues con mucha anticipación, yo ya estaba ahí unos media hora antes, ya estaba ahí en la antesala de su oficina, pero yo entonces, ahora no, porque ya no tengo la suscripción y ya casi no hay periódicos en papel, pero leí el Excelsior y ella escribía en el Excelsior. Y entonces leo lo que escribió y me quedo asombrada, porque cuando yo pretendía entrevistarla, ella iba a cumplir 80 años. Entonces a mí me parecía excelente hacer una entrevista de semblanza con quien había sido la primera gobernadora en el país y concretamente en Colima. Entonces
Digo, no, pues es un personaje y que leo su columna y que me quedo perpleja, porque decía el título, Busco compañero. Y yo dije, una mujer de 80 años busca compañero, ¿de qué se trata? Y entonces que me lo leo así rápido y yo estaba asombrada. Y entonces hagan de cuenta que fue como la posición de una mujer madura e inteligente que dice, me siento sola y no quiero un compañero para tener relaciones que se tienen entre hombre y mujer en otras etapas. Busco un compañero para conversar. Busco un compañero para disfrutar los bellos atardeceres de la vida. Busco un compañero para compartir las lecturas. Y tiene que ser un buen lector. Y si es de novela histórica, mejor. Y si aprecia la poesía, también. Palabras más, palabras menos. Entonces, pues que yo ya iba impactada con eso y ya que llego me recibió justo a la hora que ella había dicho y la saludé y le dije, acabo de leer lo que escribió. Y se sorprendió. ¿Qué le pareció? Pues yo ya era lo primero que le voy a preguntar. ¿Ha habido respuesta? Y entonces me dice, tengo 2 respuestas. Y me comienza a platicar de las 2 respuestas. Y entonces le digo, no, pues ¿sabe qué? ¿Pero qué? ¿Cómo la ve? ¿Encontró a alguien que también le gustaba la poesía como usted? Sí, y me comenzó a platicar. Y comencé a decirle una de sus poesías. Y cuando yo le comencé a decir una de sus poesías, me di cuenta que había logrado lo que uno quiere lograr en la entrevista. Que vean que hay respeto, que vean que incluso hay cierta admiración, sin que eso quite la posibilidad de que uno va tras una información. Pero esto es una anécdota que, bueno, me estás permitiendo que lo haga como introducción, pero era para poder decirte por qué. O sea, yo en el mundo periodístico realicé muchas entrevistas de semblanza a mujeres, a luchadoras sociales, también a historiadoras, políticas, casi siempre destacadas, por lo general destacadas. Y entonces siempre me quedé con eso de que hacía falta más registro de lo que las mujeres hacen en México. Cuando entro al mundo de la investigación, ya con una perspectiva pues diferente, académica también, dentro de una metodología específica, ¿sí? Concretamente la historia oral. Una de las líneas que yo trabajo son la historia oral. Y esa historia oral tiene mucho alcance, porque se trata, siempre ha habido historia oral, siempre ha habido entrevistas, historias de vida, biografías, pero desde la década de los 60 del siglo XX hay un viraje muy importante. Y ese viraje muy importante consiste en dar la voz a otros sujetos sociales. Entonces, pues vemos, hay biografías de Winston Churchill, ¿no? Pues Winston Churchill, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Hay de Washington, por supuesto, que es de Washington. En Estados Unidos se pintan solos, y de Abraham Lincoln, ¿no? En México deberíamos de pintarnos mejor, porque tenemos biografías maravillosas escritas por extranjeros. La mejor biografía de Emiliano Zapata fue escrita por John Womack, no fue escrita por un historiador mexicano. ¿Okay? Pero eso nos llevará también a otro tema. Pero bueno, volvemos encaminándonos a la historia oral. Entonces, en esa historia oral que surge ya de una manera con más interés, emerge al escenario público sobre la multiplicidad de los sujetos. ¿Son únicamente las grandes figuras quienes hacen la historia?
No hubo más. Y una pregunta interesante, ¿y las mujeres? ¿Qué hacían las mujeres? ¿Qué estaban haciendo mientras estaba ocurriendo un evento en su comunidad? Cuando en 1960, en México, la industria eléctrica estaba en manos de extranjeros. Estaba en manos de extranjeros. Y no estaba el país totalmente electrificado. Y uno de los retos que se planteó el presidente Adolfo López Mateos, 1958-1964, pero se pudo hacer en 1960, fue mexicanizar la industria eléctrica. No es que no hubiera industria eléctrica, sino que estaba en manos de extranjeros. Y entonces, como no había un acuerdo para que se pudiera realmente, que se pudiera electrificar el país con lo que significa la industria eléctrica, tomó una decisión histórica. Y hay un discurso sensacional de él donde dice, ahí les dejo el reto. Se está refiriendo a sus sucesores. Dice, de que sea nuestra la energía eléctrica y vamos a comenzar a electrificar los pueblos. Vamos a comenzar. No es posible que no haya energía eléctrica. No es posible que la vida se terminara en los pueblos a las 7 de la tarde. Y eso que no había el horario de verano y el horario que ya nos lo van a cambiar en octubre, a las 7 se terminaba. Yo soy de un pueblo y yo lo viví. Y además viví cuando llega el presidente López Mateos a inaugurar la energía eléctrica. ¿Dónde estaban las mujeres? No hubo mujeres que gestionaran. No hubo ninguna que se interesara en ir a firmar los papeles de fírmele. No hicieron nada. Las profesoras de entonces. Y estoy hablando de una comunidad. Pero si nos vamos más adelante, vemos, y en otros ámbitos no han hecho nada. ¿Qué ha pasado con las mujeres en nuestro país? Pues lo que ha pasado es que la historia está incompleta. Y la historia la han escrito los hombres. Y como la han escrito los hombres, pues no las han incluido. Hay casos muy, muy importantes, muy importantes. Les llaman las mujeres token. Todavía ahorita no sé por qué les llaman token, pero es así como las extraordinarias. Y esas mujeres extraordinarias son las excepcionales. Porque, por ejemplo, en este libro que dijimos, yo fue quien planteé la idea. Vamos a buscar a las mujeres científicas de México, pero vamos a buscar a las más destacadas. ¿Cuáles son las más destacadas? Las más destacadas son las que están en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, pero más allá del nivel 3, las que son las eméritas. Las eméritas. Entonces, nos pusimos de acuerdo y logramos 3 entrevistas, aun cuando eran más las eméritas. Ahora, se ha modificado, ha cambiado, porque cuando salió el libro, se publicó en 2012. Entonces, lo que yo hice fue sacar los datos actuales, ¿sí? Entonces, los investigadores eméritos son en México 287, todos, ¿sí? Pero les hace como una semana más o menos, ¿sí? Dieron a conocer los que se integraron 89. No quiere decir que sean 287 más 89, no, eran 198, más los 89 son 287. De esos 89, solamente son 23 mujeres y 66 hombres. Ahora, entre esas mujeres, ¿quiénes están? Está Concepción Company, que es lingüista y filóloga. Está Linda Manzanilla, arqueóloga. Está María de Ibarrola, doctora en ciencias y experta en educación. Ahora, ¿qué es lo que trabajan las mujeres?
¿Qué es lo que trabajan? Entonces, para esta entrevista, Joselito, con el ánimo de que quienes nos lleguen a escuchar, pues tengan una información más actualizada, pues saqué los datos más actuales. Y los datos más actuales son los que nos indican lo siguiente. En los proyectos de investigación de salud, hay más mujeres, más proyectos de mujeres, ¿no? Más proyectos de mujeres que de hombres. Hay 59.5 proyectos de mujeres que de hombres. O sea, hay 94 proyectos de mujeres y 64 de hombres. Lo voy a decir en lugar de porcentajes, el número de proyectos. En sociedad hay 64 proyectos de mujeres y 62 de hombres. O sea que más o menos, ¿no? Ahí va. En ambiente hay 94 proyectos de mujeres y 105 de hombres. En desarrollo sustentable, 68 de mujeres y 102 de hombres. En desarrollo tecnológico, 118 de mujeres y casi el doble de hombres, 228. Imagínense, en energía, las mujeres estamos rezagadas. Hay 28 proyectos de mujeres y 68 de hombres. Y en conocimiento del universo, casi en la calle. Bueno, no tanto. 37 proyectos de mujeres y 102 de hombres. ¿A qué se debe? ¿Por qué? No tiene las mujeres las habilidades intelectuales, no han desarrollado las competencias. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que hay un rezago histórico. Ocurre que el acceso a la educación fue tardío. En 1951 se traslada las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estaban así como están en la Autónoma del Estado de Hidalgo, que estaban por diferentes partes, así que como están ahorita ahí, y se trasladan a Ciudad Universitaria. Y entonces hay una cifra, que había 990 estudiantes y de esos eran 912 hombres y 80 mujeres en 1951. La primera actividad a la que pudo acceder la mujer fue el magisterio. Y eso es desde el siglo XIX. Cuando se crea la escuela para profesoras, es en la etapa del Porfiriato, 1886. Y les pareció que era bueno que entraran, porque pues si educaban en su casa, ¿por qué no iban a educar a los demás? Entonces, el magisterio es una carrera que fue punta de lanza para comenzar un camino arduo, un camino escarpado, lleno de obstáculos. Entonces, no han tenido las mismas condiciones, no en su condición de mujeres. ¿Ha habido marginación? Sí ha habido marginación. ¿Ha habido avances? Sí, pero podemos decir de los datos hasta 2020, porque todavía no salen los resultados de la convocatoria del SNI 2021, como lo platicábamos, porque hubo un retraso en la entrega de todos los que participaron en la 2021. A mí me tocó participar en la 2020. Y yo me acuerdo que en marzo yo ya había mandado todo y se había cerrado. Y en 2021 era mayo y apenas estaban cerrando. Pues quién sabe si den a conocer por ahí en octubre. Pero con datos de 2020, hay más de 33,000 investigadores y hay casi el 36% son mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Pues ya vimos los proyectos. Están en el área de ciencias sociales, ¿sí? Están en salud, pero no están de una manera muy importante en otras partes. Sí las hay, porque están en todas. Donde están menos es en la parte de energía, porque solamente hay
28 proyectos de mujeres contra 68 de hombres. Ahora, ¿es eso? Sí tiene que ver ese rezago. En la actualidad, el panorama actual, ¿sí? También tiene que ver cómo, cómo han podido destacar, como lo hicimos nosotros en el libro, en su condición de mujeres. Entonces hubo 3 entrevistas con 3 eméritas. Una, Herminia Pasantes, bióloga. La otra, Graciela Calderón, bióloga. Herminia Pasantes la entrevistó la doctora Rosa María González Victoria. Y ella se mostró reacia a considerar que su condición de mujer le hubiera puesto obstáculos. Ella mantiene la posición de que si una mujer demuestra que tiene, que sabe, lo va a hacer, no va a tener problemas, y ella dijo que no había tenido problemas. Y que ella incluso no estaba de acuerdo con las feministas que consideraban que había discriminación. Y también, cuando uno hace un trabajo con perspectiva de género, de eso se trataba. ¿Cómo le fue en su trayectoria, en su condición de mujer? ¿Qué obstáculos tuvo? Pues el caso de Herminia fue ese. Incluso Rosa María González Victoria le puso de título Puntapiés al género. Bueno, y luego el caso de Graciela Calderón, también bióloga, ella se dedica a todo lo que es en el aspecto de las características de la flora de México. Y vive en Pátzcuaro, y vive ahí con su esposo. Y es un caso excepcional de investigadora que tiene un matrimonio estable, que se ve la admiración que tiene por su esposo. ¿Y por qué digo que es excepcional? Porque yo hice por ahí un trabajo para un artículo, ¿sí? Y me di cuenta, y ahí fue con puras nivel 3, ¿sí? Que más del 70% de esas investigadoras, más del 70% no tenían hijos, pero estaban separadas o eran divorciadas, y un porcentaje que no llegaba al 30, muy jóvenes también, solteras. Solteras, y además prácticamente con la decisión de dedicarse a la investigación y no pasar ni vivir la experiencia del matrimonio, ni vivir la experiencia de tener hijos, que ese es otro aspecto, ¿sí? La mujer en la actualidad, y las mujeres jóvenes y las mujeres que se quieren dedicar a la investigación, ahorita en un pequeño porcentaje, porque de eso ya hace unos años que hice ese artículo, es probable que haya subido ese porcentaje, ¿sí? Que ya están como candidatas, que ya están como nivel 1 y que deciden que no van a tener hijos, ¿sí? Y en el matrimonio se muestran así como reacias, como para qué casarse si se puede tener de todos una relación libre, ¿sí? Y luego las ya más grandes, ya mayores, tienen hijos, divorciadas. O sea, todo eso ya es como muy actual. Pero luego, ¿qué pasó con Graciela Calderón? Pues mucha de esas excepcionales, con una familia muy estable, con una compenetración en ideales, en forma de vivir con el esposo, extranjero. ¿Por qué digo extranjero? Porque no sé si resulta igual si fuera un mexicano. ¿Por qué? Porque pues existe un esquema patriarcal, y existe también unas ideas y una forma de ser y vivir que incluso han sido las propias mujeres quienes se las han transmitido a sus hijos. Pues es anecdótico, pero la anécdota a veces tiene también su lugar si uno lo ubica en un contexto o pretende uno hacer inferencias. Una
una pintora muy famosa, ¿sí? En una plática que tuve con ella me platicó que sus padres, sus padres eran comerciantes y entonces, pues querían que no estudiara mucho, ¿para qué? Si podía seguir ahí en el mismo negocio de ellas, no, pues se iba a casar, ¿para qué estudiaba? Pero ella decía, pero es que pues yo tampoco quiero estudiar una carrera de otro tipo, yo lo que quiero es aprender a pintar, yo quiero entrar a la escuela de pintura, yo quiero entrar a la Academia San Carlos. Dice, ahí te vas a morir de hambre. ¿Te vas a morir de hambre con eso? ¿De qué crees que vas a vivir? Y es bueno. Y ella, pues, no lograba, no sabía qué hacer porque quería ser pintora. Y entonces se reunían y desayunaban y recuerda que ponían jugos de naranja, vasos grandes y vasos chicos. Pues a ella le gustaba el jugo de naranja. Alargaba la mano hacia un vaso grande y la mamá le decía, agarra un vaso chico. Los vasos grandes son para tus hermanos. ¿Por qué? Pues porque estaba siguiendo el modelo de tus hermanos van a ser los proveedores, se van a casar, van a tener la responsabilidad de la familia y tú vas a depender de alguien. Era lo no dicho, pero era parte de un esquema. Se ha modificado. ¿Podemos decir que se ha modificado el esquema patriarcal? No lo podemos afirmar, porque nuestro país tiene diferencias en su estructura, porque no es igual vivir en el norte que vivir en el sur, porque no es igual vivir en la capital de un estado que vivir en un poblado de la sierra, porque no es igual tener acceso a internet que no tenerlo. Entonces, ¿podemos decir que ha cambiado? Podemos decir que las oaxaqueñas ya caminan en las calles al parejo que sus esposos. Por lo menos la última vez que yo fui a Oaxaca, todavía caminaban atrás de ellos. Y no hace muchos años, fue antes de la pandemia. ¿Qué es lo que podemos decir? Que existen desequilibrios, que existen muchos desequilibrios. Ahora, respecto a la tercera entrevista, que fue la que yo hice, una historiadora, Josefina Zoraida Vázquez. Al principio me decía ella que ella no notaba ninguna diferencia, pero ella era muy clara porque decía, eso es una locura decir que somos iguales. Y yo coincido con ella, porque decía, somos diferentes. Dice, por nuestras propias características físicas. Dice, tenemos unas partes más desarrolladas que ellos y ellos otras más que nosotros. Somos diferentes. Entonces yo le decía, entonces tenemos que hablar de equidad, de acceso a oportunidades. Tal vez el concepto no sea igualdad, ¿sí? Pero ya después de eso, aun cuando al principio decía que no había tenido muchas diferencias, de pronto me platica que su director de tesis, un célebre historiador, Edmundo Gorman, le dijo cuando terminó la licenciatura, fue su director de tesis, le dijo, qué bien escribe usted, ni parece mujer. Entonces, ella lo recordó porque vio como mi insistencia en buscar pistas, pero lo recordaba tanto que es evidente que se le quedó grabado, se le quedó grabada esa frase. Qué bien escribe usted, ni parece mujer. Entonces, era todo un pensamiento implícito, el de Edmundo Gorman, al dirigirse a una destacada estudiante. Bastaba con que dijera, qué bien escribe usted. Porque la segunda parte ya era explícitamente una postura de sentir y considerar inferior a las mujeres
a punto de no saber escribir, lo cual pues sería muy buen historiador, pero habría que recordarle a las escritoras que ha habido en el mundo. Pero bueno, eso le pasó a ella. Luego también platicó que cuando ella quiso hacer una maestría en Venezuela, no pudo hacerla porque prefirieron darle la oportunidad a un hombre y ella tenía mejor promedio y todo y no la aceptaron. Y que a ella llegó a escuchar cuando decían que decían en los salones, pues no sé ni qué están haciendo aquí, pues sí, ¿a qué vienen? Es nada más mientras se casan, es nada más mientras se casan. Ahora, el caso de Josefina Zoraida Vázquez es muy importante porque su padre tenía una librería, entonces ella leía mucho. Y ella siempre fue muy inquieta y tuvo la facilidad de que en su casa la apoyaban. El papá de manera especial leía mucho y batalló mucho para poder decir qué carrera iba a hacer. Porque decía, ay, me hubiera gustado ser bióloga. Ay, dice, como José Sarucán. Ay, creo que hubiera hecho buena aportación en ciencias. Ay, de pronto ya estaba yo metida en la historia y ya me encantó la historia de México. Y luego después se me hace que no estaban presentando bien a los personajes. Había que darles, verlos como lo que son, como lo que fueron, personas, personas de carne y hueso, con debilidades, con errores, y ella coordina la historia de México, está ahí que es la de los libros de texto, ya más presentando a los personajes de una manera más humana, o sea, no tan de bronce, ¿sí? Y luego uno diría, un estereotipo, así como las otras dos dijeron, una no, o sea, otra yo me voy por el terreno tradicional, yo soy feliz casada con este hombre extranjero, con mis hijos, él también es biólogo, nos compenetramos, o sea, nos hemos muy decirlo y decirlo, y soy una mujer que vale. Y por ejemplo, la otra, ¿no? Graciela Calderón. Y Herminia Pasante rechazar totalmente. Y Zoraida Vázquez reflexionar en que sí, incluso dice que cuando trabajó con Daniel Cosío Villegas, a ella le pagaban menos por el mismo trabajo. Y cuando le preguntó a Daniel Cosío Villegas le dijo que porque ellos tenían hijos y tenían que mantener a su familia. Y entonces ella le argumentó que de qué se trataba ahí, ¿no? Que si era de realizar el trabajo o sus criterios era por el número de hijos y que logró que sí le pagaran bien. Y luego, pues ella hizo doctorado en la Sorbona y se casó también con un investigador. Y cuando le pregunté sobre el investigador, no me quiso dar su nombre. Y dijo que mejor omitíamos el nombre. Y cuando le pregunté que si tenía hijos, me dijo que no pudo tenerlos y que ese había sido uno de los problemas con él, que porque él quería perpetuar su apellido. Entonces, todo lo que estaba diciendo al decir perpetuar su apellido, todo lo no dicho, pues corresponde a un esquema patriarcal. O sea, ahora, por ejemplo, ya hay un planteamiento, ya hay incluso hay un plan, ese planteamiento ya está también a nivel jurídico en Hidalgo, ¿sí? Ya hay posibilidad de que se pueda escoger, de que una persona pueda escoger qué apellido quiere llevar primero, el del papá o el de la mamá. Aquí en la Ciudad de México ya está, también ya está en Hidalgo y no desconozco si está a nivel nacional esa nueva disposición que pues es un avance, porque tiene que ver también con el respeto a una nueva persona que serían los hijos, pues ya lo han dicho por ahí algún poeta, los hijos no son nuestros, son hijos del anhelo de la vida. Un poeta, Rabindranath Tagore, lo dijo. Y es cierto, son personas diferentes, ¿sí? Con mundos diferentes, aspiraciones diferentes, y ahora con la posibilidad de decir, pues a mí me gusta más el apellido de mi mamá que de mi papá. Y entonces yo primero me pongo el de mi mamá y luego el de mi papá. O decir,
Ah, para nada, yo el de mi papá y ya después el de mi mamá, pero esas decisiones se toman ya estando un poco más, un poco más grandes también, Así, para que ellos puedan también intervenir. así es. No, muy Sí, interesante, doctora, los comentarios que nos hace de forma histórica de la participación de la mujer en nuestra sociedad y cómo han ido creciendo, como bien lo ha comentado. Ha habido obstáculos, sí, sin duda tenemos esa historia en nuestro país que de cierta manera nos han inculcado nuestros padres, nuestras madres, y bueno, de cierta manera vamos también aportando o abordando ese tipo de acciones. Sin embargo, ya en la actualidad, con las pláticas como en este caso usted nos está compartiendo, pues nos abre también el panorama para poder tomar conciencia, sobre todo, ¿no? En la equidad que debe de existir. Como bien lo ha comentado, hay diferencias, eso no lo podemos ocultar, existen diferencias, pero sí debe de haber una equidad a la hora de las oportunidades, porque tanto puede ser muy capaz una mujer, tanto puede ser muy capaz un hombre, entonces pues la equidad ante todo, ¿no? Es lo que tendríamos que tomar en cuenta. Interesantes los comentarios, doctora, le agradezco muchísimo de verdad esta participación con esta publicación que nos ha mostrado ese sentir también de la parte femenina que existe en nuestro país. Entonces, y además con muchas aportaciones que existen, no solo en la ciencia, en diversas áreas de nuestra sociedad ha habido mujeres excepcionales y que nos han puesto el ejemplo, ¿no? En muchos contextos. Doctora, por cuestiones de tiempo, le agradezco muchísimo la entrevista en este programa de Editorialmente. Muchas gracias, doctora. sí, no, gracias a ustedes, encantada. Agradecemos también al público que nos escucha en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.